Hace poco me llegó un mensaje bastante largo de un seguidor llamado Gabriel. Este chico tiene unos 28 años y vive en un departamento en Medellín, Colombia. Me escribió que durante varios meses grabó algo en su departamento mientras dormía, creyendo que tenía problemas de somnambulismo. Lo que encontró en las grabaciones fue mucho peor que lo que esperaba. Si tienes curiosidad sobre lo que puede pasar cuando dejas una cámara encendida toda la noche en tu propia casa, esta es exactamente la historia que necesitas escuchar. Y si alguna vez has grabado algo en tu cuarto mientras duermes, cuéntamelo en los comentarios. Gabriel nos dio permiso de compartir todo, así que vamos a lo que pasó. Comencé a tener problemas para dormir hace 3 años. No del tipo de insomnio que todos conocen, donde simplemente no te viene el sueño. Era diferente. Yo me dormía con facilidad, pero al despertar en la mañana estaba agotado, como si no hubiera dormido nada. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente lenta, y tenía la sensación de que la noche me había hecho daño en vez de descanso. Un médico me dijo que probablemente tenía episodios de somnambulismo o algún otro trastorno del sueño que requería estudio. Me sugirió que grabara mis noches para observar si me movía, hablaba o hacía algo mientras dormía. Compré una cámara pequeña, de seguridad, barata, y la monté en la esquina más alta de mi habitación. Desde ahí tenía vista completa a la cama. Me aseguré de que la cámara tuviera visión nocturna activada, esa función que hace todo verde en la oscuridad. Así podía ver lo que pasaba sin necesidad de encender luces. La primera noche de grabación fue un jueves. Me duchaba, me preparaba para dormir como siempre. Me senté en la cama, encendí la cámara desde mi teléfono y apagué la luz. A la mañana siguiente revisé la grabación. La vi rápido, en fast forward, y no vi nada. Solo yo, durmiendo, sin moverme prácticamente durante toda la noche. 8 horas de sueño completo, sin episodios de somnambulismo, sin nada interesante. Lo mismo pasó la segunda noche, y la tercera. Nada, solo yo durmiendo. El cuarto día, un lunes, cuando revisé la grabación, encontré algo. No fue inmediato. Yo estaba pasando la grabación en fast forward cuando de repente me detuve porque algo no encajaba visualmente. No estaba seguro de qué era exactamente. Solo tenía esa sensación de que algo estaba diferente en la imagen. Así que retrocedí y veí la parte más lenta. Era las 3:30 de la mañana según el timestamp de la cámara. Yo estaba durmiendo, inmóvil, cubierto con la sábana hasta el pecho, en la misma posición en que me había acostado. Y todo parecía normal, pero entonces noté la sombra. Estaba en la esquina del cuarto, justo donde la cámara no iluminaba del todo con su luz infrarroja. Una mancha oscura que no correspondía a ningún mueble ni objeto que yo conociera de la habitación. Era la forma de una persona de pie, completamente quieta, observando la cama. Me congelé frente a la pantalla, mirando esa sombra. En la grabación, la sombra no se movió durante varios minutos. Solo estaba ahí, parada, mirando hacia donde yo dormía. Y luego, muy despacio, la sombra se acercó a la cama. Caminó hacia mí con movimientos suaves, casi delicados. Se detuvo justo al lado de la cama y se inclinó ligeramente, como si quisiera observarme de cerca, y quedó así, inclinada, durante casi 1 minuto completo. Después se fue. Caminó de vuelta a la esquina oscura y desapareció en la penumbra. En la grabación, durante todo ese tiempo, yo no me moví nada. No me desperté. No reaccioné. Como si no hubiera percibido absolutamente nada. Apagué el video y me quedé sentado en la cama mirando el techo durante varios minutos. Mi primer pensamiento fue que era un problema con la cámara, un artefacto visual de la función de visión nocturna, una sombra causada por la forma en que la luz infrarroja rebotaba en los muebles. Así me tranquilicé esa mañana. Pero esa misma noche, antes de dormir, revisé la habitación. No había nada en esa esquina que pudiera generar esa sombra. Solo una pared desnuda y una pequeña mesa con un libro encima. Seguí grabando las noches siguientes, y la sombra volvió. No volvió la noche siguiente, ni la del día después. Vino 3 noches después, un jueves de nuevo, y esta vez fue diferente. En esa grabación, la sombra apareció a las 2 de la mañana, más temprano que la primera vez. Surgió de la misma esquina oscura,
la misma forma de persona, la misma quietud. Pero esta vez no solo se acercó a la cama, se sentó en el borde de mi cama, en la misma cama donde yo estaba durmiendo, y yo no me desperté. La figura se quedó sentada durante varios minutos. En la imagen verde de la visión nocturna podía ver sus contornos. No tenía rasgos claros. Era como una forma de persona sin detalle, sin rostro definido, sin expresión, solo una silueta oscura sobre la oscuridad del cuarto. Después de sentarse, la sombra se inclinó hacia mí otra vez, esta vez más cerca que la primera, y pareció hacer algo que yo no pude identificar completamente en la grabación. Movió la mano, o lo que parecía ser una mano, hacia la parte de la sábana que me cubrían las piernas. No la toqué, no la movió, solo la dejó suspendida ahí, a centímetros de la tela, y después se fue. Se levantó del borde de la cama, caminó de vuelta a la esquina y desapareció. Yo, en la grabación, no me moví en todo ese tiempo. Seguí durmiendo profundamente como si nada. Las noches siguientes se convirtieron en una rutina de terror que no podía ignorar. Cada 2 o 3 días, la sombra aparecía. Siempre entre las 2 y las 4 de la mañana. Siempre la misma esquina. Siempre la misma forma. Pero los comportamientos cambiaban. Se hacía más cercana con cada visita. La primera vez solo observó desde la esquina. La segunda se acercó a la cama. La tercera se sentó. La cuarta se inclinó hacia mí. La quinta vez, la sombra se acostó a mi lado. Cuando vi esa grabación tuve que pausar el video varias veces porque no podía creer lo que estaba viendo. La figura, esa forma oscura sin rostro, se acostó en la cama, justo a mi lado, en el espacio entre yo y el borde, y quedó ahí, quieta, durante más de 20 minutos, en la misma cama, respirando, si eso podía llamarse respirar, a centímetros de mí. Lo más perturbador no fue que se acostara a mi lado, lo más perturbador fue lo que pasó después. En la grabación, después de estar acostada durante varios minutos, la sombra se movió, se giró hacia mí, y con lo que parecía ser la mano, alcanzó hacia mi rostro. No me tocó, se detuvo a centímetros de mi mejilla, solo quedó ahí, con la mano suspendida, como examinándome, como estudiándome de cerca, y entonces, en la grabación, yo me moví. Fue un movimiento pequeño. Solo giré la cabeza ligeramente, como lo hacemos cuando dormimos sin despertar realmente. Y cuando giré la cabeza, la mano de la sombra se acercó 1 centímetro más, siguiendo el movimiento. Esa misma noche, cuando llegué a la cama, decidí no dormir. Me quedé despierto, observando la esquina oscura con la cámara encendida. Quería ver si aparecía mientras yo estaba consciente. Pasaron las 2 de la mañana, las 3, nada. La esquina estaba vacía, la habitación estaba en silencio, solo yo y el zumbido de la cámara y el aire acondicionado. A las 4 me quedé dormido sin darte cuenta. Cuando me desperté a las 7, revisé la grabación de las últimas horas. Nunca voy a olvidar lo que vi. De las 4 a las 4:30 de la mañana, cuando me quedé dormido, la sombra apareció. Surgió de la esquina como siempre, pero esta vez no caminó hacia la cama. Se quedó de pie en el centro de la habitación mirándome, no hacia la cama, mirándome a mí, como si supiera que esa noche yo había estado despierto, como si supiera que yo la estaba buscando. Y luego, la sombra hizo algo que nunca había hecho antes. Levantó la mano y señaló hacia la cámara, directamente hacia la cámara, hacia el punto exacto donde la había montado, como indicando que sabía que estaba siendo grabada, como diciendo que yo la estaba viendo. En la grabación, después de señalar la cámara, la sombra se quedó en el mismo lugar durante varios segundos, quieta, y luego se acercó un paso más hacia la cámara, como si quisiera que yo pudiera ver su rostro más claro. Y por primera vez, en esa proximidad mayor a la luz infrarroja, pude ver algo en donde debería estar el rostro. No rasgos claros, no ojos ni boca definidos, pero sí la forma de una cara, un contorno, y en ese contorno, algo que parecía ser una expresión que no estaba enojada, ni amenazante, ni curiosa. Era una expresión de reconocimiento, como si la cosa estuviera mirándome a través de la cámara, a través del video, al futuro,
cuando yo estaría sentado en mi cama revisando las grabaciones, como si en ese momento estuviera viéndome. Apagué la cámara esa misma mañana, la desmonté de la pared, la metí en un cajón y no la toqué durante una semana. Durante esa semana tuve dificultades para dormir, pero de la manera que todos conocen. No pude cerrar los ojos sin pensar en la sombra, sin imaginar que estaba en la esquina del cuarto, sin escuchar cada sonido de la noche como si fuera un paso acercándose. El séptimo día, no sé por qué, la volvió a montar. Tal vez la curiosidad fue más fuerte. Tal vez necesitaba saber si dejaba de venir cuando yo dejaba de grabar. Esa noche, a las 3 de la mañana, la sombra apareció. Estaba en la esquina, como siempre, pero esta vez no se movió hacia la cama, no se acercó, no señaló la cámara, solo se quedó de pie en la misma posición observando. Y en la grabación, mientras la sombra estaba ahí quieta, algo más pasó. Algo que no tenía que ver con la sombra. En la pared detrás de la cama, la pared que yo miraba cuando me acostaba boca arriba, apareció un texto. No lo vi en tiempo real porque estaba durmiendo. Solo lo vi al revisar la grabación. Un texto escrito en la pared, visible solo bajo la luz infrarroja de la cámara, que no estaba ahí cuando yo me acosté. Era una frase, corta, clara, escrita con algo oscuro, como un marcador o tiza oscura, en letras grandes y temblorosas. Decía, déjame entrar. La sombra se quedó ahí hasta las 4 de la mañana. Después desapareció. El texto desapareció con ella. A la mañana siguiente la pared estaba limpia, sin rastro de lo que había visto en la grabación. Eso fue hace 2 meses. Desde entonces he seguido grabando cada noche. La sombra sigue apareciendo, sigue acercándose, y cada vez que aparece, el texto en la pared cambia. Déjame entrar, fue la primera frase. La segunda fue, ya me conoces. La tercera fue, no necesitas miedo. La cuarta fue, solo abre la puerta. No sé a qué puerta se refiere. No hay ninguna puerta en esa pared, solo pared. Pero anoche, cuando revisé la grabación de la madrugada, el texto había cambiado de nuevo. Esta vez no había frase, solo una palabra. Gracias. Y la sombra no estaba en la esquina. No estaba en la habitación. No estaba en ningún lugar visible de la grabación. Y esa mañana, cuando me desperté, la sensación de no estar solo en la habitación, esa sensación que había tenido durante meses solo mientras dormía, la sentí por primera vez despierto. No es que vea la sombra, no la veo, pero la siento, en la habitación, cerca, como si la línea entre estar dormido y estar despierto dejara de importarle. No sé qué significa gracias. No sé si dejó de pedir permiso porque ya lo tiene. Solo sé que desde esa mañana, el aire en mi habitación se siente diferente. Más pesado, más denso. Como si hubiera alguien más en el espacio que antes era solo mío. La cámara sigue grabando. Cada noche. Pero cada vez me cuesta más revisar las grabaciones en la mañana. Porque parte de mí tiene miedo de lo que va a encontrar. Y otra parte tiene miedo de lo que ya encontró. Así termina lo que me envió Gabriel. Me dijo que sigue viviendo en ese departamento, que no se ha mudado, aunque no puede explicar por qué. Dice que cada mañana es un juego mental entre él y lo que está en esa habitación. Es una de las pocas historias que me han dejado verdaderamente incómodo después de leerla, porque hay algo en la idea de que algo te observa mientras duermes, sin que lo sepas, sin que puedas hacer nada, que es difícil de sacudir de la cabeza. Si alguna vez has grabado durante la noche y has visto algo que no debería estar ahí, me encantaría que lo compartas en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, piénsalo esta noche. Que descansen muy bien. Nos vemos pronto. Esta historia me la envió Sebastián, un seguidor de Ecuador que trabajó durante años como taxista nocturno en Quito. Si tú también tienes una experiencia que quieres que narre en el canal, déjala en los comentarios o escríbeme directamente. Me fascina leer lo que comparten.
Ahora, déjame contarte lo que le sucedió a Sebastián una noche de octubre, cuando recogió a una pasajera que cambiaría su vida para siempre. Es una de esas historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la muerte y lo que viene después. Mi nombre es Sebastián. Tengo 42 años y durante 15 años conduje un taxi en Quito. Trabajaba el turno nocturno porque pagaba mejor y además siempre me gustó la tranquilidad de las calles vacías bajo las luces naranjas de los postes. La noche tiene algo especial en esta ciudad, especialmente cuando subes por las montañas y ves toda la ciudad extendida abajo como un manto de estrellas invertido. Lo que voy a contar sucedió hace exactamente 3 años, pero lo recuerdo con una claridad que me asusta. Cada detalle, cada palabra, cada sensación. No he vuelto a conducir de noche desde entonces. Mi esposa dice que fue lo mejor que me pudo pasar, que esa experiencia me salvó de algo peor. Yo no estoy tan seguro. Era el 28 de octubre de 2022, un jueves. Lo sé porque era el cumpleaños de mi hija menor y había prometido llevarla a cenar el viernes, así que necesitaba hacer buenas carreras esa noche para tener dinero extra. El clima estaba extraño, incluso para Quito, donde el clima siempre es impredecible. Había niebla, algo inusual para esa época del año, y la temperatura había bajado más de lo normal. Recuerdo que encendí la calefacción del taxi apenas salí de casa. Eran las 2:40 de la madrugada cuando recibí la llamada. Yo trabajaba para una cooperativa de taxis, no usaba aplicaciones. Todavía éramos de los viejos, de los que preferían la radio y el dispatcher. La voz de don Mario, nuestro despachador de turno, sonó en la radio con ese tono cansado que tenía a esas horas. Sebastián, ¿copias? Tengo una carrera para vos. Tomé la radio. Copiado, don Mario. Dígame. Carrera en el barrio de San Juan, calle Andalucía con Versalles. Una señora pidió taxi para ir al cementerio del Batán. Eso me pareció extraño inmediatamente. ¿Quién va al cementerio a las 3 de la mañana? Pero no era la primera rareza que veía en 15 años de taxista nocturno. Había llevado a gente a lugares mucho más extraños a horas más extrañas. Copiado, voy para allá. San Juan es un barrio antiguo de Quito, con calles estrechas y casas coloniales que parecen inclinarse sobre ti cuando pasas. La niebla era más densa allí, enrollándose entre los edificios como serpientes blancas. Las luces de las calles apenas penetraban esa cortina gris. Encontré la dirección sin problemas. Era una casa de 2 pisos, pintada de un amarillo que en la luz de mi taxi se veía casi enfermizo. Todas las ventanas estaban oscuras. Toqué la bocina suavemente, 2 veces, como siempre hacía. Casi inmediatamente la puerta principal se abrió. La mujer que salió tendría unos 65 años, tal vez 70. Era difícil calcular con precisión en la luz tenue. Vestía completamente de negro, un abrigo largo negro, bufanda negra. Hasta los guantes eran negros. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Su rostro era pálido, muy pálido, pero eso podría haber sido la niebla o la luz. Cargaba un ramo grande de flores blancas. Lirios me parecieron, aunque no estoy seguro. Abrí la puerta trasera automáticamente desde mi panel de control. Ella subió sin decir palabra, cerrando la puerta con un cuidado casi ceremonial. El olor a lirios inundó el taxi inmediatamente, mezclado con algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Algo dulzón pero desagradable, como perfume rancio. «Buenas noches, señora», dije mirándola por el espejo retrovisor. «¿Al cementerio del Batán?» Ella asintió sin hablar, sus ojos fijos en algo más allá de la ventana. Tenía los labios apretados en una línea fina. Puse el taxi en marcha y comencé a conducir. El cementerio del Batán está al norte de la ciudad, un trayecto de unos 25 minutos desde San Juan a esas horas sin tráfico. La ruta me llevaría por la avenida occidental, subiendo por las colinas. Durante los primeros 10 minutos no habló. Yo encendí la radio bajita, como siempre hacía, una emisora que pasaba boleros viejos. La música llenaba el silencio incómodo, pero podía sentir su mirada en el espejo retrovisor, aunque cada vez que miraba, ella estaba viendo por la ventana. Fue cuando pasábamos por el túnel de San Juan que habló por primera vez. «¿Usted cree en los fantasmas, joven?» Su voz era suave pero tenía un peso extraño, como si cada palabra llevara años de carga. Me tomó por sorpresa la pregunta. No sé, señora, nunca he visto uno».
Todos hemos visto uno, dijo ella, y hubo algo en su tono que me hizo sentir un escalofrío. Solo que no todos nos damos cuenta en el momento. No supe qué responder a eso. Seguí conduciendo, pero ahora estaba más consciente de su presencia en el asiento trasero. Podía oír su respiración, lenta y profunda. ¿Sabe por qué voy al cementerio a esta hora?, preguntó. No, señora, porque es la única hora en que puedo verlo. Tragué saliva. ¿Ver a quién? A mi hijo. Hubo un silencio largo. La radio seguía con sus boleros. Preciosa, de Pérez Prado, sonaba bajito. Me di cuenta de que mis manos agarraban el volante con más fuerza de la necesaria. Mi hijo murió hace exactamente 10 años hoy, continuó ella. 28 de octubre. Tenía 25 años. Se llamaba Ricardo. Lo siento mucho, señora. No lo sienta. Él está bien. Mejor que bien. Pero me extraña, ¿sabe? Y yo lo extraño a él. Por eso nos encontramos una vez al año, a esta hora exacta, en su tumba. El frío en mi espina dorsal se intensificó. ¿Se encuentran? Sí, joven. Él viene y hablamos, como solíamos hacer cuando estaba vivo. Me cuenta cosas del otro lado. Me dice que no tenga miedo. Me dice que cuando sea mi hora, él estará ahí para recibirme. Miré por el espejo retrovisor. Ella seguía mirando por la ventana, el ramo de lirios sobre su regazo, sus manos enguantadas sosteniéndolos con delicadeza. ¿Y usted lo ve? Quiero decir, ¿realmente lo ve? Tan claramente como lo estoy viendo a usted ahora, joven. No era una respuesta que me tranquilizara. Intenté concentrarme en la carretera. Habíamos salido del túnel y ahora subíamos por la occidental. La niebla era tan densa que apenas podía ver a 20 metros adelante. ¿Puedo hacerle una pregunta, señora? Claro. ¿Por qué a las 3 de la mañana? ¿Por qué no durante el día? Ella soltó algo parecido a una risa, pero sin humor. Porque los muertos no caminan con el sol, joven. Tienen sus horas como todos. La hora de los muertos es entre las 3 y las 4 de la mañana. La hora del lobo, algunos la llaman. Cuando el velo entre mundos es más delgado. Mis manos sudaban ahora a pesar del frío. ¿Y siempre va sola? Siempre. Ricardo no se aparece si hay más personas. Él es tímido, incluso muerto. Siempre fue un niño tímido. Llegamos a una parte de la avenida donde las luces estaban apagadas o rotas. Conduje casi a ciegas, guiándome solo por las líneas blancas del pavimento apenas visibles en la niebla. ¿Tiene hijos, joven?, preguntó ella de repente. Sí, señora, 3, 2 niñas y un niño. Quiéralos mucho, cada día. Uno nunca sabe cuándo será la última vez. Lo hago, señora, lo hago. Bien, eso es bueno. Pasaron varios minutos en silencio. Ya estábamos cerca del cementerio. Podía ver las rejas negras emergiendo de la niebla a la distancia. El lugar estaba completamente oscuro, por supuesto, cerrado. Pero eso no pareció importarle a mi pasajera. «Pare aquí», dijo ella cuando estábamos a unos 50 metros de la entrada principal. «¿Aquí? ¿No quiere que la acerque más a la puerta?» «No, aquí está bien». Detuve el taxi. Miré el taxímetro. $8.50. Ella sacó un billete de 20 de su bolso negro. «Quédese con el cambio», dijo. «Señora, es demasiado». «No importa. El dinero no significa nada para mí ya. Pronto no lo necesitaré en absoluto». Esa frase me heló la sangre. La forma en que lo dijo, tan natural, tan resignada. «Señora». Ella abrió la puerta, pero no salió inmediatamente. Se quedó ahí sentada, mirando hacia el cementerio envuelto en niebla. «¿Puedo pedirle un favor, joven?» «Claro, señora. Espéreme, solo una hora. Cuando termine de hablar con Ricardo, necesitaré que me lleve de vuelta a casa». Miré mi reloj. Eran las 3:12 de la mañana. «¿Quiere que la espere aquí una hora?» «Sí, le pagaré lo que sea justo. Por favor». Había algo en su voz. Algo suplicante, pero también urgente. Asentí antes de pensarlo bien. «Está bien, señora. La espero». Ella sonrió por primera vez. Fue una sonrisa triste, llena de dolor viejo. «Gracias, joven. Es usted muy amable». Salió del taxi con el ramo de flores, cerrando la puerta suavemente. La vi caminar hacia las rejas del cementerio. Esperaba que se detuviera allí, bloqueada por las puertas cerradas con cadenas y candados.
pero no se detuvo. Caminó directamente hacia las rejas, y juro por Dios y por mis hijos que atravesó las rejas como si fueran aire. No trepó sobre ellas, no buscó una entrada alternativa. Simplemente caminó a través del metal sólido como si no existiera. Me froté los ojos. Tenía que estar cansado. Tenía que ser la niebla jugando trucos con mi visión. Pero cuando miré de nuevo, ella ya había desaparecido completamente en la oscuridad del cementerio. Mi corazón latía fuerte. Tomé mi teléfono con manos temblorosas. Llamé a don Mario en la central. «Don Mario, habla Sebastián. ¿Qué pasó, mijo? ¿Ya dejaste la carrera?» «Don Mario, la señora que me mandó». «¿Quién pidió el taxi? ¿Ella llamó directamente?» «Sí, llamó ella». «¿Por qué? ¿Hay algún problema?» «¿Cómo sonaba? ¿Le pareció normal?» «Pues sí, normal. Una señora mayor. Dijo que necesitaba ir al cementerio. Le pregunté si estaba segura de la hora y dijo que sí, que era urgente». «¿Qué está pasando, Sebastián?» No sé, don Mario. Es solo que ella acaba de atravesar las rejas del cementerio». Hubo un silencio en el otro lado. «¿Qué?» «La vi, don Mario. Caminó directo a través de las rejas cerradas». «Sebastián, ¿estás bien? ¿No habrás estado bebiendo?» «No, don Mario. Estoy completamente sobrio. Le juro que vi lo que vi. Mijo, la niebla juega malas pasadas. Capaz trepó las rejas por un lado y no viste bien. Cálmate». Quería creerle. Dios, quería creerle. Ella me pidió que la esperara 1 hora. ¿Y vas a esperar? Miré hacia el cementerio. La niebla se arremolinaba alrededor de las tumbas visibles desde la calle. No se veía ni se oía nada más. «Sí», le dije que sí. «Bueno, mijo, tú sabrás. Pero si te sientes raro, arrancas y ya. No vale la pena». «Sí, don Mario, gracias». Colgué y me quedé ahí sentado, el motor del taxi encendido, la calefacción funcionando. Puse música más alta, tratando de calmar mis nervios. Pero cada canción que sonaba parecía más lúgubre que la anterior. Apagué la radio. El silencio era peor. Podía oír mi propia respiración, el leve silbido del viento fuera del taxi, el tic-tic del motor, y de vez en cuando algo más. Sonidos que venían del cementerio. No podía estar seguro de qué eran. ¿Pisadas? ¿Murmullos? ¿O solo mi imaginación trabajando horas extras? Miré mi teléfono. 3:28 de la mañana. Habían pasado solo 16 minutos y se sentían como una eternidad. Intenté distraerme mirando Facebook en mi teléfono, pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían volviendo al cementerio, esperando ver algo, cualquier cosa. 3:42, 3:58, 4:11. Ya había pasado 1 hora. Ella había dicho 1 hora. ¿Dónde estaba? 4:22. Empecé a preocuparme. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si se había caído en la oscuridad? Era una mujer mayor, pero ¿cómo iba a entrar al cementerio? Las rejas estaban cerradas, y yo había visto... No había visto nada. La niebla, el cansancio, eso era todo. 4:35. Decidí que le daría 5 minutos más y luego me iría. Esto era ridículo. Había esperado casi 1 hora y media. Entonces la vi, una figura caminando hacia el taxi desde la dirección del cementerio. Por un momento, mi corazón se detuvo porque no estaba seguro de que fuera ella. Pero al acercarse, reconocí el abrigo negro, la forma de caminar. Era ella, sin el ramo de flores ahora. Atravesó las rejas de nuevo. Esta vez la vi claramente. No trepó, no buscó una apertura. Simplemente pasó a través del metal como si fuera humo. Me quedé paralizado en el asiento del conductor. Ella llegó al taxi y tocó en la ventana trasera suavemente. Con manos temblorosas, abrí la puerta trasera desde el panel de control. Subió con la misma delicadeza con la que había salido. Se sentó en el mismo lugar. Cerró la puerta. «Gracias por esperar, joven», dijo con voz cansada. «Lamento haberme tardado más de la cuenta. Ricardo tenía mucho que contarme hoy. No podía hablar. Mi garganta estaba completamente seca. ¿Podría llevarme a casa ahora, por favor?» Asentí mecánicamente. Puse el taxi en marcha.
Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Conduje de vuelta por el mismo camino, bajando por la occidental. Ella iba en silencio otra vez, mirando por la ventana. El cielo empezaba a aclararse muy levemente en el este. Faltaba poco para el amanecer. ¿Habló con él? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Sí, dijo ella simplemente. ¿Y cómo está? Feliz. Me dice que está feliz, que el otro lado es hermoso, que no hay dolor allí. Eso es bueno. Sí, me da paz saberlo. Llegamos a San Juan más rápido de lo que esperaba. Las calles seguían desiertas. La niebla empezaba a disiparse un poco. Paré frente a su casa. Las ventanas seguían oscuras. Miré el taxímetro, pero ella ya estaba sacando otro billete de 20. No, señora, ya me pagó de más antes. Tómelo, por su paciencia, por su amabilidad. No muchos habrían esperado. Tomé el dinero con dedos entumecidos. Ella abrió la puerta, pero, al igual que antes, no salió inmediatamente. Se quedó ahí sentada. ¿Puedo preguntarle algo, joven? Sí, señora. ¿Qué vio cuando atravesé las rejas? ¿Qué vio exactamente? Mi boca se abrió y se cerró. No sabía qué decir. Ella se volteó para mirarme directamente por primera vez desde que había subido. Sus ojos eran oscuros, muy oscuros, y había algo en ellos que no era del todo humano. Vio la verdad, dijo suavemente. Vio que algunas de nosotras ya no estamos completamente aquí, que algunos llevamos tanto tiempo yendo y viniendo entre mundos que ya no sabemos bien a cuál pertenecemos. No entiendo. ¿Sabe cuánto tiempo llevo visitando a Ricardo cada 28 de octubre? Negué con la cabeza. 10 años, desde la noche que murió. Esa primera noche fui al hospital donde lo declararon muerto. Luego fui al cementerio cuando lo enterraron al día siguiente. Y cada año, el 28 de octubre, a las 3 de la mañana, voy a su tumba. Cada año. Eso es dedicación, señora. ¿Lo es? ¿O es obsesión? ¿O es que ya no puedo dejarlo ir porque una parte de mí murió con él? No supe qué responder. Cada año que pasa me siento un poco menos real, joven. Un poco más como él. Un poco más del otro lado. Y una noche, no muy lejana, atravesaré esas rejas y no volveré a salir. Me quedaré allí con Ricardo, donde siempre debí estar. Las lágrimas corrían por mis mejillas ahora. No sé por qué lloraba. Por ella. Por Ricardo, por la tristeza absoluta de todo. Pero hoy no es esa noche, continuó, su voz ahora apenas un susurro. Hoy todavía tengo que volver, todavía tengo que pretender que pertenezco a este mundo, por un año más. Señora, gracias por llevarme, joven, y gracias por no huir cuando vio la verdad. La mayoría hubiera huido. Salió del taxi. Esta vez la vi caminar hacia su puerta. La vi abrir con una llave. La vi entrar. Y luego, mientras miraba, las luces de la casa nunca se encendieron. La puerta se cerró y todo quedó oscuro y silencioso como si nadie hubiera entrado. Arranqué el taxi y conduje a casa tan rápido como pude, sin romper el límite de velocidad. Cuando llegué eran las 5:30 de la mañana. Mi esposa estaba despierta, preparando café. «Llegas temprano», dijo. No me sentía bien. Decidí terminar el turno antes. Ella me miró con preocupación. «¿Estás bien? Te ves pálido, solo cansado». Esa mañana no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando el techo, reviviendo cada momento de esa noche. Al día siguiente, mientras mi hija festejaba su cumpleaños, no podía dejar de pensar en la señora de negro, en Ricardo, en cómo el amor puede ser tan fuerte que desafía incluso la muerte, y cómo ese mismo amor puede convertirse en una cadena que te arrastra lentamente al otro lado. Pasaron 3 días antes de que me atreviera a investigar. Tenía la dirección. Busqué en Google Maps la casa en San Juan. Luego busqué en registros públicos. La casa había pertenecido a una familia Mendoza. El hijo, Ricardo Mendoza, había muerto en un accidente de tránsito 10 años atrás. Tenía 25 años. La madre, Elena Mendoza, había vivido en esa casa hasta su muerte. Su muerte hacía 5 años. 5 años. Había muerto de un ataque al corazón en su casa. La encontraron 3 días después. Sola. Busqué en Facebook.
en obituarios, en cualquier lugar que pudiera. Encontré fotos de Elena Mendoza. Era ella, la mujer que había llevado en mi taxi, pero llevaba 5 años muerta. Llamé a don Mario esa tarde. Don Mario, la llamada del 28 de octubre, la señora que pidió taxi al cementerio. ¿Todavía tiene el número de teléfono? Debería estar en el sistema. Déjame ver. Aquí está. ¿Para qué lo quieres? Me dio el número. Lo marqué con manos temblorosas. El teléfono sonó. Y sonó. Y sonó. Nunca nadie contestó. Pero el mensaje de buzón de voz que saltó me dejó helado hasta los huesos. Ha llamado al número de Elena Mendoza. No puedo atender en este momento. Por favor, deje un mensaje después del tono. Era su voz. La voz de la mujer del taxi. Clara como el día. Colgué sin dejar mensaje. Renuncié al taxi una semana después. Le dije a la cooperativa que tenía problemas de salud, que ya no podía manejar el turno nocturno. No era una mentira completa. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas rejas del cementerio. La veía atravesarlas como un espectro. Conseguí un trabajo de día, en una tienda de repuestos de autos. Paga menos, pero llego a casa antes del anochecer, antes de que caiga la noche, antes de las 3 de la mañana. Mi esposa dice que fue lo mejor, que ahora estoy más con la familia, que me veo más saludable. Y tiene razón en todo eso. Pero hay noches en que no puedo dormir, en que me quedo despierto hasta pasadas las 3 de la mañana, y en esas noches juro que puedo oler lirios, ese olor dulzón y enfermizo que llenó mi taxi aquella madrugada. Y me pregunto si Elena Mendoza sigue yendo al cementerio cada 28 de octubre. Me pregunto si eventualmente encontró la paz y se quedó con Ricardo al otro lado, o si sigue atrapada en ese ciclo, año tras año, cada vez menos real, cada vez más fantasma. Me pregunto si algún otro taxista habrá recibido esa llamada el año pasado, o este año. Me pregunto si ellos vieron lo que yo vi, si tuvieron el valor de quedarse y esperar, o si huyeron apenas la vieron atravesar esas rejas. Y me pregunto, en mis momentos más oscuros, si cuando mi tiempo llegue, si cuando cruce ese velo entre mundos, la veré allí, a Elena, esperando, todavía buscando a su hijo, todavía atrapada en su duelo eterno, porque eso es lo que realmente me asusta, no que los muertos puedan caminar entre nosotros, sino que el amor, ese amor tan puro y absoluto de una madre por su hijo, pueda convertirse en una prisión que ni siquiera la muerte puede abrir. Hay días en que pienso en volver, en ir al cementerio del Batán un 28 de octubre a las 3 de la mañana, en ver si ella sigue allí, en preguntarle si finalmente encontró lo que buscaba, pero nunca lo hago, porque tengo miedo de la respuesta. Tengo miedo de que me diga que no, que sigue buscando, que seguirá buscando por toda la eternidad, o peor aún, tengo miedo de que no esté allí, de que las rejas estén vacías y silenciosas, porque eso significaría que finalmente se quedó del otro lado. Y si ella pudo quedar atrapada en ese limbo durante años, luchando entre dos mundos, ¿qué le espera al resto de nosotros? A veces, cuando abrazo a mis hijos, los abrazo un poco más fuerte, un poco más largo, porque entiendo ahora lo que Elena trató de decirme esa noche. Uno nunca sabe cuándo será la última vez, y el amor de una madre o un padre por sus hijos es tan poderoso que puede romper las barreras entre la vida y la muerte. Solo espero que cuando mi tiempo llegue pueda soltar, pueda dejar ir, pueda cruzar completamente al otro lado sin mirar atrás, sin aferrarme a lo que dejé, porque he visto lo que pasa cuando no puedes. He visto el precio del amor que no acepta finales, y es más aterrador que cualquier fantasma. Esa fue la experiencia que Sebastián compartió conmigo hace unas semanas. Dejó de manejar taxi nocturno después de aquella noche y dice que nunca volverá. ¿Alguna vez te has encontrado con algo inexplicable en tu trabajo o en tu rutina diaria? Si tienes una historia similar, me encantaría leerla en los comentarios. Y si este tipo de contenido te interesa, considera suscribirte al canal. Hay muchas más historias esperando. Cuídate mucho y que descanses bien.
Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pueblo pequeño de la sierra. Cuando la leí por primera vez, sentí un escalofrío que todavía me acompaña. Si tú también has vivido algo inexplicable y te gustaría que lo comparta aquí, déjalo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, déjame contarte lo que Carlos vivió hace 7 años, cuando heredó la casa de su abuela en las montañas. Lo que comenzó como un simple trámite familiar se convirtió en algo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Nunca creí en lo sobrenatural. Durante toda mi vida fui de esas personas que buscan explicaciones lógicas para todo, que ríen cuando alguien menciona fantasmas o espíritus. Supongo que por eso lo que me pasó fue aún más devastador, porque cuando tu mundo racional se quiebra de golpe, no queda nada a lo que aferrarse. Todo comenzó en marzo de 2018, cuando recibí la llamada de mi tío Rodrigo informándome que mi abuela Esperanza había fallecido. No fue una sorpresa, llevaba meses enferma y todos sabíamos que era cuestión de tiempo. Lo que sí me sorprendió fue descubrir que me había dejado su casa en herencia. Una vieja construcción de adobe en un pueblo llamado San Miguel del Monte, perdido en algún rincón de la sierra que apenas aparecía en los mapas. No había visitado ese lugar desde que era niño, tal vez unos 20 años atrás. Recordaba vagamente una casa grande rodeada de árboles, el olor a leña quemada, y a mi abuela preparando tortillas en un comal de barro. Pero esos recuerdos eran difusos, teñidos por la nostalgia de la infancia. Decidí ir a verla antes de ponerla en venta. Trabajaba como contador en la ciudad y no tenía ningún interés en mudarme a un pueblo donde la conexión a internet probablemente era un lujo. Pero sentía que le debía a mi abuela al menos visitarla una última vez, ordenar sus cosas, cerrar ese capítulo de forma apropiada. El viaje tomó casi 6 horas. Conforme me alejaba de la ciudad, las carreteras se volvían más estrechas y sinuosas. Los últimos 50 kilómetros fueron por un camino de terracería que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos y robles. El GPS perdió señal hace rato, así que tuve que guiarme por las indicaciones que mi tío me había dado por teléfono. San Miguel del Monte resultó ser incluso más pequeño de lo que imaginaba. Tal vez 50 casas dispersas alrededor de una plaza con una iglesia colonial y un par de tiendas. La gente en la calle me observaba con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que los pueblos pequeños reservan para los forasteros. Aunque técnicamente yo no era un forastero. Mi abuela había vivido allí toda su vida, y mi madre había nacido en esa misma casa antes de mudarse a la ciudad. Encontré la propiedad en las afueras del pueblo, al final de un camino de tierra que se adentraba en el bosque. La casa apareció entre los árboles como un fantasma del pasado. Paredes de adobe blanqueadas por el tiempo, techo de tejas rojizas cubierto de musgo, ventanas de madera con postigos cerrados. Un portón de hierro oxidado marcaba la entrada a un jardín invadido por la maleza. Estacioné mi coche y me quedé un momento sentado, observando. El silencio era absoluto, roto apenas por el viento entre las ramas y el canto lejano de algún pájaro. Había algo en ese silencio que me incomodaba, aunque no sabría decir exactamente qué. La llave que mi tío me había dado giró con dificultad en la cerradura. La puerta principal se abrió con un quejido prolongado, liberando una bocanada de aire viciado que olía a humedad y años de encierro. Encendí la linterna de mi celular. No había electricidad, y entré. El interior estaba oscuro a pesar de ser mediodía. La poca luz que se filtraba por las rendijas de los postigos revelaba muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas inmóviles. Polvo flotaba en los rayos de luz, denso como niebla. Mis pasos sobre el piso de baldosas rojas resonaban de forma extraña, como si la casa fuera más grande de lo que parecía desde afuera. Recorrí las habitaciones lentamente. La sala principal con su chimenea de piedra, el comedor con una mesa larga de madera oscura, la cocina con su viejo fogón de leña. Todo estaba exactamente como lo recordaba de niño, congelado en el tiempo. En las paredes colgaban fotografías en marcos oxidados. Mi abuela joven, mi abuelo que murió antes de que yo naciera, mi madre de niña con trenzas, fotografías de santos y vírgenes. Subí al segundo piso por una escalera de madera que crujía bajo mi peso. Había 4 dormitorios.
3 estaban casi vacíos, con apenas una cama y un armario. El cuarto, al final del pasillo, era claramente el que mi abuela había usado hasta el final. Su olor permanecía allí, una mezcla de lavanda, velas y ese aroma indefinible de la vejez. Me senté en el borde de su cama, sintiendo el peso de la tristeza por primera vez desde su muerte. Había estado tan ocupado con los trámites y el trabajo que no me había permitido procesar realmente la pérdida. Pero ahí, en su habitación, rodeado de sus cosas, finalmente me golpeó. Ya no estaba. Nunca más volvería a verla. No sé cuánto tiempo estuve sentado allí. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente me levanté y decidí que era hora de ir al pueblo a buscar dónde quedarme. No había forma de que pasara la noche en esa casa sin electricidad ni agua corriente. Mañana vendría con luz de día para comenzar a ordenar todo. Pero cuando bajé las escaleras, algo me hizo detenerme. Un sonido, leve, casi imperceptible, pero definitivamente allí, como pasos arrastrándose por el piso de abajo. Me quedé inmóvil en mitad de la escalera, conteniendo la respiración, aguzando el oído. Silencio. Me reí nerviosamente de mí mismo. Probablemente era algún animal que había entrado a la casa durante los meses que estuvo abandonada. Ratas, tal vez. O el viento moviendo algo. Continué bajando, pero mis sentidos estaban ahora en alerta máxima. La sala principal lucía diferente, más oscura, aunque la luz no había cambiado. Las sábanas sobre los muebles parecían formas más siniestras en la penumbra creciente. Me apresuré hacia la puerta de salida, de repente ansioso por abandonar ese lugar. Fue entonces cuando lo vi, sobre la mesa del comedor, que juraba estaba vacía cuando pasé por allí hace un momento. Había algo. Me acerqué lentamente, con el corazón acelerándose. Era un objeto pequeño, envuelto en un trapo rojo. Lo tomé con manos temblorosas y lo desenvolví. Un muñeco, o más bien, una figura tosca hecha a mano con tela y rellena de algo que crujía al tacto. Tenía aproximadamente 20 centímetros de alto, con brazos y piernas de trapo, y lo más perturbador, cabello humano cosido a una cabeza sin rostro. Cabello largo, negro, que reconocí inmediatamente. Era igual al mío. El objeto cayó de mis manos como si quemara. Mi mente racional buscaba explicaciones. Tal vez era algo que mi abuela había hecho años atrás, un juguete viejo. Pero ¿por qué estaba sobre la mesa? ¿Por qué no lo había visto antes? Y entonces escuché la voz. Era apenas un susurro, tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego vino de nuevo, más claro esta vez, una voz de mujer, anciana, que venía de algún lugar profundo de la casa. Carlos, mi nombre. Alguien había susurrado mi nombre. Salí corriendo. No me avergüenza admitirlo. Salí de esa casa como si el diablo me persiguiera, tropezando con mis propios pies, sin mirar atrás, hasta estar dentro de mi coche con las puertas cerradas. Arranqué el motor con manos temblorosas y conduje de regreso al pueblo sin importarme los baches del camino. Encontré una pequeña posada junto a la plaza. La dueña, una mujer de unos 60 años llamada Lucía, me miró con curiosidad cuando me vio llegar tan alterado. Le dije que necesitaba una habitación y ella asintió sin hacer preguntas, aunque sus ojos revelaban que sabía más de lo que decía. Esa noche, acostado en la cama de la posada, traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El estrés del duelo, el cansancio del viaje, la sugestión de estar en una casa vieja y abandonada. Mañana volvería con luz de día y todo tendría sentido. Pero no podía quitarme de la cabeza ese muñeco y esa voz, mi nombre susurrado en el vacío. A la mañana siguiente, después de un desayuno en el comedor de la posada, Lucía se sentó frente a mí con una taza de café. «Fuiste a la casa de doña Esperanza», dijo. No era una pregunta. Asentí, preguntándome cómo lo sabía. Pueblos pequeños, supuse, todos saben todo. «¿Viste algo extraño?», preguntó con un tono que me puso los pelos de punta. Dudé, pero algo en su mirada me hizo decidir ser honesto. Le conté sobre el muñeco, sobre la voz. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba loco, pero en cambio su expresión se volvió grave. «Tu abuela», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Era una mujer especial,
Tenía dones que la mayoría de la gente no entendía. Podía ver cosas, saber cosas, y también podía proteger. ¿Proteger de qué?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Lucía miró alrededor, como si temiera que alguien pudiera escuchar. El comedor estaba vacío salvo por nosotros. Hay algo en esa casa, Carlos. Algo que tu abuela mantuvo atrapado durante muchos años. Ella me lo dijo una vez, poco antes de enfermar. Me dijo que cuando ella muriera, la protección se debilitaría. Me dijo... Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Me dijo que si alguien de la familia volvía estarían en peligro. Sentí un frío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué clase de peligro? Tu abuela nunca me dio detalles. Solo dijo que había hecho un pacto hace mucho tiempo, cuando era joven. Un pacto para proteger a su familia, pero que requería de ella mantener algo encerrado en esa casa. Algo que no podía ser liberado. Quise reír. Quise decirle que eso era ridículo, superstición de pueblo. Pero el recuerdo de esa voz susurrando mi nombre, del muñeco con mi cabello, me mantenía en silencio. ¿Qué debo hacer?, pregunté finalmente. Vende la casa. Hazlo rápido y no vuelvas nunca. Olvídate de ella. Lucía se levantó, dando por terminada la conversación. Antes de irse, añadió: Tu abuela te amaba, Carlos. Por eso te dejó la casa a ti y no a otros miembros de la familia. Sabía que tú podrías manejar esto. Pero para manejar algo, primero tienes que entender qué es. Sus palabras resonaron en mi mente todo el día. Debí haberle hecho caso. Debí haber buscado un comprador inmediatamente y largarme de ese pueblo. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que marca la diferencia entre vivir en paz y destruir tu propia cordura, me impulsó a regresar a la casa. Esta vez fui preparado. Llevaba una linterna potente, mi celular cargado, y había llegado temprano en la mañana cuando el sol estaba alto. También llevaba conmigo cierta determinación. Si había algo en esa casa, necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué fue lo que mi abuela hizo, qué fue lo que protegió durante tantos años. La casa lucía menos amenazante bajo la luz del día. Entré con paso firme, dirigiéndome directamente al comedor. El muñeco ya no estaba sobre la mesa. Lo busqué por todas partes, pero había desaparecido. Comencé una búsqueda sistemática. Revisé cada habitación, cada armario, cada rincón. Buscaba pistas, algo que me explicara qué estaba pasando. En el dormitorio de mi abuela, encontré una vieja caja de madera guardada en el fondo de su armario. Estaba cerrada con un candado oxidado que forcé con un destornillador que encontré en la cocina. Dentro había papeles viejos, fotografías amarillentas y un cuaderno de pasta negra con páginas ajadas. Lo abrí con manos temblorosas. Eran diarios. Los diarios de mi abuela, escritos a lo largo de décadas. Comencé a leer, al principio por curiosidad, luego con creciente horror. Las primeras entradas databan de 1952, cuando mi abuela tenía apenas 18 años. Hablaba de un hombre al que había amado, Tomás, que había muerto en un accidente. Hablaba de su desesperación, de su negativa a aceptar la pérdida. Y luego, hablaba de una mujer. Hoy conocí a la señora del monte, escribía con letra temblorosa. Dicen que puede traer de vuelta a los muertos, que conoce secretos que la iglesia condena. Dicen que vive en una cueva en lo profundo del bosque y que solo aparece cuando alguien la necesita desesperadamente. Y yo la necesito. Necesito a Tomás de vuelta. Las siguientes entradas relataban su búsqueda de esta mujer misteriosa, cómo la encontró finalmente en una cueva oscura, iluminada apenas por velas negras, cómo la señora del monte, una anciana con ojos completamente blancos y una sonrisa que helaba el alma, le ofreció un trato. «Puedo traer a Tomás de vuelta», había dicho la bruja, «pero todo tiene un precio. El equilibrio debe mantenerse, una vida por una vida, pero no cualquier vida, la vida de alguien de tu sangre, alguien que aún no ha nacido pero que nacerá, el primogénito de tu primogénito». Mi abuela había aceptado, Dios mío, había aceptado en su desesperación juvenil, pero cuando Tomás regresó, o lo que fuera que regresó usando el cuerpo de Tomás, ella se dio cuenta del terrible error que había cometido. Lo que volvió no era su amor, era algo más.
algo hambriento y oscuro que la miraba con ojos vacíos. No puedo deshacerlo, escribía días después. La señora del monte se ríe cuando le ruego que rompa el pacto. Dice que un trato es un trato, pero me ofrece otra opción. Puedo aprisionarlo. Puedo mantenerlo atado a esta casa, usando mi propia fuerza vital como ancla. Mientras yo viva, mientras mi sangre alimente la protección, él no podrá cumplir el pacto, no podrá tomar lo que se le prometió. Y eso fue lo que hizo. Durante más de 60 años, mi abuela mantuvo a esa cosa, ese no Tomás, atrapado en la casa. Usó rituales que aprendió de la misma bruja, símbolos que pintó en las paredes bajo capas de cal, objetos protectores escondidos en los cimientos. Vivió allí toda su vida, sola después de que mi abuelo murió, soportando el peso de su error juvenil para proteger a su familia. Pero ahora ella estaba muerta, y la protección se estaba debilitando. Cerré el diario con manos temblorosas. Mi mente luchaba por procesar lo que acababa de leer. ¿Era real? ¿O eran solo delirios de una mujer anciana? Pero entonces recordé el muñeco, la voz, la advertencia de Lucía, y recordé algo más, algo que me heló la sangre. Yo era el primogénito del primogénito. Mi madre había sido la primera hija de mi abuela. Yo era su primer hijo. El pacto hablaba de mí. Un crujido sobre mi cabeza me hizo levantar la vista bruscamente. El techo de madera gemía como si algo pesado caminara por el piso superior. Pasos lentos, arrastrándose, dirigiéndose a la escalera. Me levanté de golpe, el diario cayendo al suelo. Tenía que salir ahora. Pero cuando me giré hacia la puerta, me detuve en seco. Había algo al pie de la escalera. Una silueta oscura, borrosa en la penumbra. Tenía forma humana, pero algo en sus proporciones estaba mal. Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que colgaban de forma antinatural. Y entonces habló, con la voz de mi abuela. «Carlos, mi niño, has venido. Finalmente has venido». No era ella. Sabía que no era ella. Pero el sonido de su voz, tan familiar, tan amada, casi me quiebra. Ella me mantuvo atrapado tanto tiempo, continuó la cosa con voz de mi abuela. Tanto sufrimiento, tanto dolor. Pero ahora está libre. Ahora puedo completar lo que se me prometió. Puedo finalmente cobrar lo que se me debe. «Vete», logré decir, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. «No voy a dejarte tomar nada». La figura se rió. Era una risa horrible, como el sonido de huesos rompiéndose. «No tienes opción, niño. El pacto está sellado con sangre, tu sangre. Eres mío desde antes de nacer. Siempre lo has sido». La cosa comenzó a moverse hacia mí, sus movimientos espasmódicos, poco naturales. Retrocedí, mi espalda golpeando contra la pared. Mis ojos buscaban desesperadamente una salida, pero la única puerta estaba bloqueada por esa presencia. Entonces recordé algo del diario, algo sobre símbolos protectores. Mi abuela los había pintado en las paredes, bajo capas de cal. ¿Seguirían allí? ¿Tendrían aún poder? Mi mano tanteó la pared detrás de mí. Sentí irregularidades en la superficie, lugares donde la cal nueva no había cubierto completamente lo que había debajo. Rasqué con las uñas, desesperado, arrancando pedazos de pintura. La cosa gritó, un sonido horrible, inhumano, que hizo vibrar las ventanas. Se tambaleó hacia atrás, como si lo que yo estaba haciendo le causara dolor físico. «¡No!», rugió, ya sin intentar imitar la voz de mi abuela. «¡Es mío! ¡Me lo prometieron!». Continué raspando, revelando más del símbolo oculto. Era una especie de estrella dentro de un círculo, con letras que no reconocía escritas alrededor. Conforme más lo descubría, más parecía debilitarse la entidad. Pero entonces se recompuso, se enderezó, creciendo de alguna manera, volviéndose más sólido, más real. Sus ojos, ahora podía verlos claramente, eran pozos de oscuridad absoluta. «Eres inteligente», siseó, como ella. «Pero no es suficiente. Los símbolos la protegieron a ella porque era quien hizo el pacto. Pero tú eres parte del pago. Ellos no te protegerán. Nada puede protegerte de mí». Tenía razón. Lo supe en ese momento con terrible claridad.
Los símbolos podían debilitarlo, ralentizarlo, pero no podían detenerlo de tomar lo que consideraba suyo por derecho. La entidad avanzó nuevamente, y esta vez no retrocedió ante los símbolos. Podía sentir su presencia como un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. El aire mismo parecía espesarse, dificultando la respiración. «Será rápido», susurró, ahora tan cerca que podía oler su aliento, un hedor a tierra mojada y descomposición. «No sufrirás, solo déjate ir, acepta lo inevitable». Una de sus manos, ¿eran manos?, se extendió hacia mi rostro. Cerré los ojos, mi mente corriendo desesperadamente buscando una salida que sabía no existía. Entonces, un grito, pero no mío, de la cosa. Un grito de sorpresa y dolor. Abrí los ojos. La entidad se había retirado, retorciéndose, y entre nosotros había aparecido algo nuevo, una luz tenue, casi imperceptible, pero que parecía repeler a la criatura como si fuera fuego vivo. La luz tomó forma gradualmente, una forma humana, una mujer anciana, transparente, apenas visible pero inconfundible. Mi abuela, Esperanza, siseó la cosa, su voz cargada de odio. «Estás muerta, ya no puedes detenerme». «No», respondió el espectro de mi abuela, su voz sonando desde muy lejos pero clara. «No puedo detenerte, pero puedo darte lo que realmente quieres». La entidad se quedó quieta, cautelosa. «¿Qué? Me quieres a mí, Tomás. Siempre me has querido a mí. Yo fui quien te trajo de vuelta. Yo fui quien te encerró. Tu rabia, tu hambre, siempre fue por mí, no por mi familia». Mi abuela se giró hacia mí, y sus ojos, Dios, sus ojos se veían tan cansados, me miraron con un amor profundo. «Carlos, corre. Cuando te diga, corre, y no mires atrás». «Abuela, no. Tu vida por la suya», continuó ella, ignorándome, dirigiéndose a la criatura. «Déjalo ir y toma lo que queda de mi espíritu. Átame a ti para siempre. Eso es lo que siempre quisiste, ¿no es cierto? Tenerme cerca, para siempre». La cosa consideró esto. Luego, lentamente, asintió. «¡Corre!», gritó mi abuela. No quería. Quería quedarme a encontrar otra forma, pero sus ojos me suplicaban, y entendí. Este era su última oportunidad de enmendar el error que había cometido décadas atrás. Su última oportunidad de salvarnos a todos nosotros. Corrí. Detrás de mí escuché sonidos que aún me persiguen en pesadillas. Gritos, tanto de la criatura como de mi abuela. El sonido de algo desgarrándose, un destello de luz tan brillante que iluminó toda la casa por un instante. Y luego, silencio. No me detuve hasta llegar a mi coche. Arranqué y conduje sin mirar atrás, mis ojos ardiendo con lágrimas que finalmente se permitían caer. Conduje hasta la ciudad, un viaje de 6 horas que hice en 4, sin parar ni una sola vez. Eso fue hace 7 años. Nunca volví a San Miguel del Monte. Contraté a una empresa para que vendiera la casa sin que yo tuviera que regresar. Se la quedó una pareja de artistas de la ciudad que querían un retiro en las montañas. Espero que sean felices allí. Espero que nunca encuentren el diario de mi abuela escondido bajo las tablas del piso de su dormitorio, donde lo dejé caer en mi huida. A veces, en las noches silenciosas, creo escuchar la voz de mi abuela. No susurrando mi nombre con amenaza, sino con cariño, como cuando era niño. Diciéndome que está bien, que descanse, que me ama. No sé si su espíritu encontró paz, no sé si la entidad fue destruida o simplemente satisfecha. No sé si mi abuela está atrapada en algún limbo horrible, pagando eternamente por un error que cometió cuando era apenas una niña desesperada por el amor. Lo que sí sé es esto: los pactos son reales, las brujas son reales, y el amor de una abuela es lo suficientemente poderoso como para desafiar incluso a la muerte misma. Cada año, en el aniversario de su muerte, enciendo una vela por ella. No rezo, ya no sé a quién o qué rezarle, pero me siento en la oscuridad y le hablo. Le cuento sobre mi vida, sobre las cosas que está perdiéndose. Le agradezco por su sacrificio, incluso si ella no puede oírme. Y algunas veces, solo algunas veces, la llama de la vela titila de una forma que no puede ser explicada por corrientes de aire.
Y me gusta pensar que es ella, diciéndome que me escucha, que a pesar de todo, todavía está cuidándome, como siempre lo hizo, como siempre lo hará. Así termina la historia que Carlos me compartió. No ha vuelto a ese pueblo, y dice que nunca lo hará. Cada tanto me escribe para contarme que sigue encendiendo esas velas, manteniendo viva la memoria de su abuela. Si esta historia te impactó, o si alguna vez has vivido algo que no puedes explicar, me encantaría leerlo en los comentarios. A veces, compartir estas experiencias nos ayuda a entender que no estamos solos en lo que hemos vivido. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Hay muchas más historias esperando ser contadas. Descansa bien esta noche y nos escuchamos en la próxima. Hace unos días me llegó un mensaje de una chica llamada Valentina, una oyente que vive en un pueblo pequeño del sur de Colombia. Me contó que durante varios meses vivió algo que cambió completamente la forma en que ve el mundo. Si tú también has experimentado algo que no puedes explicar y quieres compartirlo, escríbeme. Me encanta conocer sus historias. Esta es la de Valentina, y tiene que ver con una vecina que nadie en el pueblo se atreve a mencionar en voz alta. Una mujer que, según dicen los lugareños, hace cosas que no deberían ser posibles. Prepárate, porque esta historia no es de los que se olvida fácilmente. Yo crecí en un pueblo donde todos conocían a todos. De esa clase de lugar donde cuando llegabas a la tienda, la señora ya sabía lo que ibas a pedir. Donde los niños jugaban en las calles hasta que oscurecía y los adultos conversaban en las porteras hasta tardísimo. Era un lugar tranquilo, cálido, seguro. O eso creía yo durante los primeros 22 años de mi vida. Me llamo Valentina y crecí en San José del Sur, un pueblo pequeño ubicado en las montañas del sur de Colombia. No es un lugar que encuentres en las guías de turismo. Es demasiado pequeño para eso. Apenas tiene 3 o 4 calles principales, una iglesia, una escuela y unas pocas tiendas. El tipo de lugar que la gente joven abandona en busca de ciudades más grandes y oportunidades. Yo era una de esas personas que planeaba irse, hasta que la situación con Doña Carmen cambió todo. Doña Carmen siempre vivió al final de la calle principal, en una casa separada del resto del pueblo por un lote baldío cubierto de maleza alta. La casa era antigua, construida hace décadas, con paredes de bareque y un techo de zinc que brillaba con un color verdoso oscuro que no encajaba con los otros techos del pueblo. Tenía un jardín, aunque llamarlo jardín es generoso. Más bien era un espacio cercado donde crecía todo tipo de plantas, algunas que yo reconocía y muchas que no. Hierbas extrañas, flores que nunca había visto, árboles pequeños con hojas oscuras casi negras. De niña, recuerdo que los otros niños nos prohibían acercarnos a esa casa. No por miedo a ella exactamente, sino por miedo a lo que los adultos decían cuando la mencionaban. Cuando los mayores hablaban de Doña Carmen, cambian de tema rápidamente si notaban que un niño escuchaba. Pero yo era observadora. Escucho mucho más de lo que hablo, siempre lo he sido. Y durante años fui reuniendo fragmentos de conversaciones, miradas intercambiadas, silencios incómodos. Lo que supe es esto. Doña Carmen era conocida en el pueblo como una mujer que practica brujería. No el tipo de brujería que ves en películas o que se menciona casualmente en conversaciones jocosas. Los lugareños la dedicaban con toda la seriedad del mundo. Decían que cuando alguien iba a su casa con un problema, salía con una solución, y que esa solución, casi siempre, venía con un precio. Así que le pregunté la única cosa importante: ¿cuánto pedía? Mi madre me miró y por primera vez en meses se rió. Un reírse pequeño y triste, pero reírse al final. No pidió dinero, dijo. Solo pidió que yo fuera sola, y que no menciona nada de esto a nadie hasta después. Eso me preocupó, más que el ritual en sí, la condición de que fuera sola y de que no hablara. Pero mi madre insistió. La vi de feliz por primera vez en medio año, preparándose para esa noche. Se arregló el cabello, se puso una blusa limpia
La primera vez que se preocupaba por su apariencia desde que mi padre murió. Esa noche, yo me quedé en la casa sola. Mi madre salió a las 10 de la noche. Me dijo que estaría de vuelta antes del amanecer. Le pedí que me llamara cuando estuviera de regreso, que me mandara un mensaje siquiera. Las horas pasaron. A las 11 nada. A medianoche nada. A la 1 de la mañana intenté llamarla. No contestó. Mandé mensajes. Nada. Mi preocupación fue creciendo lentamente, como agua subiéndole a los pies. Para las 2 de la mañana estaba caminando por la casa como Cayet, sin poder sentarme, sin poder pensar en nada más. A las 2:40 decidí ir a buscarla. Caminé por las calles del pueblo, que a esa hora estaban completamente vacías. No había nadie, solo yo, la oscuridad y los perros que ladraban a lejos. El aire nocturno en San José del Sur tiene un olor particular, húmedo, con el olor de las flores silvestres que crecen en los lados de las calles. Esa noche ese olor estaba mezclado con algo más, algo quemado, como cenizas apagadas pero con un sabor metálico debajo. Llegué al lote baldío que separaba la casa de doña Carmen del resto del pueblo. La maleza alta me llegaba hasta los hombros. Abriré camino con mis manos. Cuidando con los pies no tropiezo con nada. Era difícil ver. Mi teléfono iluminaba apenas medio metro frente a mí. Cuando llegué a la casa me detuve. Algo estaba diferente. No podía precisar qué exactamente al principio. Luego noté, todas las ventanas brillaban, pero no con luz normal de focos o velas. Era una luz tenue, de un color anaranjado profundo, casi rojo, y pulsaba. Era como si la casa respirara. La luz iba y venía rítmicamente, como un latido. Pero cuando yo entré a la habitación, ella levantó la vista y se miró directamente. Y se detuvo de leer. «No deberías estar aquí», dijo. Su voz no era la voz viejita que yo conocía. Era más profunda, más fuerte, como si viniera de otro lugar, de otra persona. «¿Dónde está mi madre? ¿Qué le estás haciendo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por adentro estaba aterrada. Doña Carmen inclinó la cabeza, observándome. Luego sonrió, y esa sonrisa me recorrió por todo el cuerpo como agua fría. «Tu madre está bien. Está hablando con tu padre. Es lo que pidió, ¿no?». Desvié la mirada hacia mi madre. Estaba completamente inmóvil, los ojos cerrados, los labios moviéndose de apenas perceptiblemente, como si estuviera susurrando, y entonces noté algo que me helió la sangre. Había una segunda sombra en la habitación, no la de mi madre, no la de doña Carmen, una sombra adicional, de forma humana, que estaba de pie justo detrás de mi madre. No era un fantasma en el sentido clásico, no la podía ver propiamente. Era como un hueco en la luz, una zona más oscura que el resto, con forma de persona, alta, delgada, la forma de un hombre. «¿Qué es eso?», pregunté señalando la sombra. Doña Carmen siguió la mirada y asintió. «Es él, tu padre, o lo que queda de él». «Eso no es posible», dije, aunque ya no estaba tan segura de nada. «Muchas cosas son posibles, niña. Tu madre pagó por esta noche. El precio está siendo cobrado». El estómago se me revolvió. Le pregunté cuál era el precio. Doña Carmen no respondió inmediatamente. Se limitó a mirarme con esa expresión difícil de leer, mezcla de lástima y algo más frío. «Tú no deberías estar aquí», repitió. «Si presencias esto, el precio cambia». Quise preguntarle qué significaba eso, pero antes de que pudiera hablar, mi madre abrió los ojos. Y eso fue el momento en que entendí que algo estaba muy mal. Doña Carmen levantó la vista del libro. Por primera vez esa noche, vi miedo en su rostro. Real, genuino. Sus manos temblaban mientras sostenía el libro. «Maldita sea», susurró Carmen. «¿Qué está pasando?», pregunté de nuevo, el pánico subiendo por mi garganta. Carmen cerró el libro de un golpe. El movimiento generó un viento que apagó la luz de la habitación por un segundo. En esa fracción de oscuridad completa, escuché algo que todavía no logro olvidar. Una voz. No la voz de mi madre, no la voz de Carmen.
Una voz diferente, grave y profunda, que venía de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Dijo una sola cosa: ya está hecho. La luz volvió. Mi madre estaba de pie, dentro del círculo. Sus ojos eran normales. Me reconoció. Se vio envuelta en el círculo y pareció confundida. «Valentina, ¿qué haces aquí? ¿Qué hora es?» Ve, miré a doña Carmen. La viejita estaba apoyada contra la pared, sosteniéndose. Parecía haber envejecido años en los últimos minutos. Su cara estaba arrugada más de lo que recordaba. Sus manos estaban temblorosas y los ojos ya no brillaban. «Váyanse», susurró Carmen. «Váyanse ahora. Llévela a su casa». Me acerqué al círculo con cuidado y le extendí la mano a mi madre. Ella la tomó y salió del círculo. No pasó nada. Caminamos hacia la puerta, sin volvernos. Cuando llegamos a la calle, la noche era normal. El aire olía a flores silvestres, como siempre. No había olor a cenizas ni a nada raro, como si todo lo que había visto adentro de esa casa no hubiera pasado. Mi madre no recordó nada. Le dije que se había dormido en la casa de Carmen y que yo la había ido a buscar. Ella pareció avergonzada, pero no hizo más preguntas. En los días que siguieron, observé a mi madre de cerca. Parecía mejor. No era una mejora repentina. Gradualmente, día a día, la oscuridad que la envolvía fue retrocediendo. Empezó a comer de nuevo. Empezó a salir de la casa. Empezó a reírse, de verdad. Era como si el peso que la aplastaba hubiera sido levantado de repente. Yo quería creer que todo estaba bien. Quería creer que doña Carmen había hecho lo que prometió, traer a mi padre, y que mi madre despedió su espíritu y pudo cerrar esa herida. Pero entonces empezaron los sueños. Todas las noches, sin excepción, desde la noche en que fui a la casa de Carmen. Sueños vívidos, tan reales que al despertar tardaba varios minutos en recordar que no era real. Siempre el mismo escenario. Estaba en un lugar oscuro, sin paredes, sin techo, sin nada. Solo oscuridad y yo. Y frente a mí estaba una figura, alta, vaga, sin rasgos claros, solo una sombra con forma humana. En los primeros sueños no hablaba, solo me miraba. Estaba ahí, quieta, observándome. Y yo sentía su presencia como una presión física, como un peso sobre el pecho que impedía respirar con normalidad. Después de unas semanas, la figura empezó a hablar. «¿Recuerdas la puerta que abriste?», dijera en los sueños. No entendía a qué se refería. Le decía que no y la figura inclinaba la cabeza. «Pronto lo entenderás». Para el segundo mes los sueños se volvieron más intensos. La figura se acercaba más cada noche. Podía sentir su frío, una temperatura que no era natural. Y una noche, por primera vez, la figura extendió la mano hacia mí. Me desperté sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que tuve que sentarme en la cama y respirar lentamente para calmarlo. Revisé la hora, las 3 de la mañana, y entonces, en la oscuridad de mi habitación, sentí que no estaba sola. No vi nada, pero la presión que sentía en los sueños la sentí despierta. En mi habitación, a mi lado. Esa mañana fui a ver a doña Carmen. Cuando llegué a su casa, la puerta estaba abierta. Entré al pasillo. Las paredes estaban limpias, sin los símbolos que había visto esa noche. Era una casa normal, vieja, desordenada, pero normal. La encontré sentada en la sala, en un sillón viejo, sosteniendo un vaso de agua. Cuando me vio, no pareció sorprendida. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo Carmen en su voz normal, la voz viejita que yo conocía. Le conté todo, los sueños, la presencia en mi habitación. Carmen me escuchó sin interrumpir, sosteniendo siempre el mismo vaso de agua, mirándome con una expresión que no podía leer. Cuando terminé de hablar, Carmen se quedó en silencio por un tiempo largo. Luego habló. Cuando tu madre pidió ver a tu padre, yo hice el trato. El trato decía que ella traería su espíritu por una noche. Pero tú entraste, tú viste, y eso abrió una puerta que no debió abrirse. Le pregunté qué tipo de puerta. No lo que entras, sino lo que entró contigo, dijo Carmen. Cuando estuviste en la habitación, en el círculo donde estaba tu madre, algo te vio. Algo que estaba del otro lado de la puerta que yo abrí para tener a tu padre. Lo que entró esa noche no fue solo tu padre, fue algo más. Algo que estaba esperando detrás de él. Le pregunté qué era.
Carmen se miró las manos, temblorosas y viejas. No tengo nombre para ello, solo sé que es grande y que ahora te conoce. Le pregunté si podía ayudarme, si podía cerrar la puerta, romper la conexión, algo. Carmen se quedó callada por mucho tiempo. Luego dijo algo que me quedó grabado. Yo puedo intentar sellarlo, pero cada trato tiene un precio, niña. Y este precio no es mío, es tuyo. No fui a la segunda cita con Carmen. Me fui del pueblo 3 semanas después. Me mudé a una ciudad grande pensando que la distancia podría ayudar. No ayudó. Los sueños siguieron. La presencia siguió. Noche tras noche la figura se acerca un poco más. Ya no está al otro lado de la oscuridad. Está justo a mi lado. Y la noche pasada, por primera vez, la sentí tocarme. Una mano fría en mi hombro, solo por un segundo. Me desperté gritando. No sé qué está pasando. No sé qué entró esa noche junto con lo que Carmen trajo. Solo sé que está aquí y que cada noche se acerca más. Y que la próxima vez que extienda la mano, no voy a poder despertar. Así termina lo que Valentina me compartió. Me dijo que sigue sin dormir bien, que sigue sintiendo esa presencia y que ha consultado con varias personas sin encontrar respuesta. Es una historia que me dejó pensando durante días. Hay cosas que se mueven en los espacios entre un mundo y otro, y tal vez doña Carmen abrió algo que no supo cómo cerrar. Si esta historia te impactó o si alguna vez has sentido una presencia que no puedes explicar, cuéntamelo en los comentarios. Me importa mucho leer lo que piensan. Que descansen bien esta noche. Nos escuchamos pronto. Esta historia me la envió Roberto, un seguidor del canal que trabaja como electricista en una ciudad del interior de México. Me escribió hace unas semanas y todavía no logro quitarme de la cabeza lo que me contó. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, déjamelo en los comentarios. Me encanta leer cada una de sus experiencias. Ahora bien, lo que Roberto vivió tiene que ver con algo que nunca debió encontrar mientras hacía su trabajo. Una casa antigua, un sótano olvidado y algo que llevaba décadas esperando ser liberado. Prepárate, porque esta historia es de esas que te hacen cuestionar qué tan delgada es la línea entre nuestro mundo y lo que sea que existe del otro lado. Nunca fui una persona supersticiosa. Crecí en una familia donde todo tenía una explicación lógica. Mi padre era ingeniero, mi madre profesora de física. En mi casa no se hablaba de fantasmas, ni de maldiciones, ni de nada que no pudiera medirse o comprobarse. Esa mentalidad me acompañó durante toda mi vida, incluso cuando empecé a trabajar como electricista hace 15 años. He entrado a cientos de casas, viejas, nuevas, abandonadas, habitadas. He trabajado en mansiones coloniales y en edificios modernos. Nunca, en todos esos años, sentí miedo real. Incomodidad tal vez, cuando algún cliente era especialmente difícil o cuando tenía que meterme en espacios estrechos y oscuros, pero miedo genuino, ese terror que te paraliza y te hace cuestionar tu propia cordura, eso no lo conocí hasta hace 2 años. Fue en octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hija, el 12 de octubre. Había planeado terminar temprano para llegar a su fiesta, pero recibí una llamada de emergencia a las 3 de la tarde. Una señora mayor, la dueña de una casa antigua en las afueras de la ciudad, tenía un problema eléctrico serio. Toda la electricidad se había cortado repentinamente y necesitaba que alguien fuera de inmediato. Normalmente habría rechazado el trabajo. Era el cumpleaños de mi hija después de todo. Pero la señora sonaba desesperada y la paga que ofrecía era el doble de lo normal. Mi esposa me dijo que no me preocupara, que la fiesta no empezaría hasta las 6. Tenía tiempo de sobra. Llegué a la casa alrededor de las 3:30. Estaba ubicada en una zona que yo no conocía bien, en las afueras, donde las construcciones eran más espaciadas y antiguas. La propiedad en sí era imponente. Una casona colonial de 2 pisos, con paredes gruesas de adobe pintadas de un amarillo descolorido. Las ventanas eran altas y estrechas, con rejas de hierro forjado oxidadas por el tiempo.
El jardín estaba descuidado, lleno de hierbas altas y árboles que no habían sido podados en años. Cuando bajé de mi camioneta, una sensación extraña me recorrió. No era miedo, era más bien una especie de incomodidad, como cuando entras a un lugar y sientes que no eres bienvenido. Sacudí la cabeza, culpando al cansancio y a la presión de tener que terminar rápido. La señora que me abrió la puerta tenía que tener al menos 80 años. Era delgada, casi frágil, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Sus ojos eran de un gris pálido, casi transparentes, y me miraron con una mezcla de alivio y algo que no pude identificar en ese momento. Ahora, mirando hacia atrás, creo que era advertencia. «Gracias por venir tan rápido», me dijo con una voz ronca pero firme. «La electricidad se cortó de la nada esta mañana. He llamado a varios electricistas, pero usted fue el único que aceptó venir hoy. Me pareció extraño. Normalmente había mucha demanda de trabajo, especialmente en una ciudad pequeña como la nuestra, pero no le di mucha importancia. Entré a la casa con mi caja de herramientas, listo para identificar el problema y solucionarlo rápidamente. El interior de la casa olía a humedad y a algo más. Un aroma dulzón que no pude identificar. Muebles antiguos llenaban cada habitación, cubiertos parcialmente con sábanas blancas. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de personas que ya no estaban vivas. Todo el lugar tenía esa cualidad silenciosa y pesada de los espacios que han visto demasiados años. «El panel eléctrico está en el sótano», me informó la señora, señalando una puerta de madera al final del pasillo. «Hace años que no bajo ahí. Las escaleras son muy empinadas para mí». Asentí y me dirigí hacia la puerta. Cuando la abrí, una ráfaga de aire frío me golpeó. Era un frío húmedo, como el de una cueva. El olor dulzón que había percibido arriba era mucho más intenso aquí, mezclado con algo acre que me hizo arrugar la nariz. Las escaleras descendían en la oscuridad. Saqué mi linterna y comencé a bajar contando los escalones. 1, 2, 3. Llegué a contar 18 antes de que mis pies tocaran el suelo de tierra del sótano. La temperatura aquí abajo era notablemente más baja que arriba. Podía ver mi aliento condensándose en el aire. Iluminé el espacio con mi linterna. El sótano era más grande de lo que esperaba, extendiéndose bajo toda la longitud de la casa. Las paredes eran de piedra, húmedas y cubiertas de musgo en algunas partes. Había cajas apiladas contra las paredes, muebles viejos cubiertos de polvo, y en el fondo, justo donde mi luz apenas alcanzaba, vi el panel eléctrico. Avancé cuidadosamente, esquivando telarañas que colgaban del techo bajo. Mis botas hacían un sonido sordo sobre la tierra compactada. A mitad de camino hacia el panel, mi pie chocó con algo. Bajé la linterna y vi una caja de madera, más pequeña que las demás, medio enterrada en el suelo. No era de mi incumbencia, pero algo me hizo detenerme. La caja estaba decorada con símbolos extraños tallados en la madera. Círculos entrelazados, líneas que formaban patrones geométricos que dolían a la vista si los mirabas demasiado tiempo. En el centro había una estrella de 6 puntas con algo escrito alrededor en un idioma que no reconocí. Debía haberla dejado en paz. Debía haber seguido hacia el panel eléctrico, hacer mi trabajo y salir de ahí. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que mi madre siempre me decía que algún día me traería problemas, me hizo arrodillarme junto a la caja. No estaba cerrada con llave, de hecho, no tenía cerradura visible, solo una tapa que encajaba perfectamente con el cuerpo de la caja. Pasé mis dedos sobre los símbolos tallados. La madera estaba fría, más fría que el aire del sótano, casi como si estuviera congelada. Cuando levanté la tapa, el olor dulzón se intensificó hasta volverse casi nauseabundo. Dentro de la caja había 3 cosas. Un muñeco de tela del tamaño de mi mano, atado con hilos rojos que formaban patrones complejos alrededor de su cuerpo. Un frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro que parecía sangre seca. Y un sobre de papel amarillento, sellado con cera negra. Mi mano tembló cuando alcancé el sobre. No sé por qué lo hice. Algo en mi cabeza me gritaba que dejara todo como estaba y me fuera. Pero otra parte de mí, más fuerte, necesitaba saber qué había adentro. Rompí el sello de cera. Dentro había una carta escrita a mano con tinta negra. La letra era elegante pero temblorosa, como si quien la escribió estuviera enfermo o asustado.
Comencé a leer a la luz de mi linterna. A quien encuentre esto, no abran esta caja, no la muevan, no toquen nada de lo que hay dentro. Lo que aquí reside debe permanecer sellado hasta el fin de los tiempos. En 1952, esta casa fue testigo de un pacto que nunca debió realizarse. Mi hermana María, consumida por la desesperación tras la muerte de su hijo, buscó traerlo de vuelta. Consultó con una mujer del pueblo, una que practicaba artes que la iglesia condena. Le prometieron que podría ver a su hijo una vez más, pero el precio era impensable. El ritual requería sangre, cabello y un objeto personal del difunto. María en su locura lo hizo todo, pero algo salió mal. Lo que volvió no era su hijo. Era algo que usaba su forma, su voz, pero no tenía su alma. Durante 3 días, esa cosa habitó nuestra casa. Nos aterrorizó con conocimientos que ningún niño debería tener. Nos habló de cosas que ningún ser humano debería conocer. El 4.º día, la mujer del pueblo volvió. Dijo que podía sellarlo, pero que el sello no duraría para siempre. Necesitaba un ancla, algo que mantuviera a la entidad atada a este mundo pero contenida. El muñeco de tela fue creado con ese propósito. Dentro lleva sangre de María, cabello del niño muerto y algo más que la mujer nunca nos dijo qué era. La mujer advirtió que el sello se debilitaría con el tiempo, que eventualmente alguien encontraría la caja y la abriría por curiosidad o accidente. Cuando eso sucediera, la entidad quedaría libre, no para volver con su madre, sino para vengarse de quien lo liberara y de todos los que estén cerca. María murió 6 meses después del ritual. Algunos dicen que fue culpa, otros que fue la locura. Yo creo que fue la entidad, alimentándose de ella lentamente desde su prisión. He guardado esta caja en el sótano más profundo de la casa, esperando que nadie la encuentre jamás. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Has roto el sello. Que Dios tenga piedad de tu alma. La carta estaba firmada por alguien llamado Eduardo Sánchez, fechada el 15 de marzo de 1953. Mis manos temblaban cuando terminé de leer. La linterna casi se me cae. Mi primer pensamiento fue que esto tenía que ser una broma, algún tipo de historia falsa dejada ahí para asustar a quien la encontrara. Pero mientras sostenía el muñeco de tela, sentí algo que hizo que todo mi racionalismo se viniera abajo. El muñeco estaba caliente, no tibio, caliente, como si tuviera fiebre. Y mientras lo sostenía, habría jurado que sentí un pulso, débil pero constante, como un corazón latiendo. Lo dejé caer de inmediato. El muñeco cayó al suelo y, cuando lo hizo, escuché algo. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa de niño. Lejana, distorsionada, pero inconfundible. Me puse de pie tan rápido que me mareé. Mi linterna iluminó el sótano frenéticamente mientras giraba en todas direcciones, buscando la fuente del sonido, pero estaba solo, completamente solo. Solo son nervios, me dije en voz alta, intentando calmarme. La carta te asustó, no hay nada aquí. Pero mi voz sonaba hueca incluso para mis propios oídos. Decidí que necesitaba salir de ahí. El panel eléctrico podía esperar. Necesitaba aire fresco. Necesitaba estar bajo la luz del sol, lejos de este sótano opresivo y de esa maldita caja. Di media vuelta para dirigirme hacia las escaleras, pero entonces lo vi. Al pie de las escaleras, apenas visible en la penumbra más allá del alcance de mi linterna, había una figura, pequeña, del tamaño de un niño. Estaba de pie completamente quieta, mirándome. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si dejara de latir por un segundo completo. La linterna se me resbaló de las manos y cayó al suelo, rodando y haciendo que la luz bailara locamente por las paredes del sótano. Cuando la recogí y volví a apuntar hacia las escaleras, la figura había desaparecido. Me quedé ahí, paralizado, escuchando. El sótano estaba en completo silencio. Ni siquiera se oía el viento o los sonidos normales de una casa vieja. Era un silencio absoluto, antinatural. Entonces escuché pasos arriba, pequeños, ligeros, como los de un niño corriendo. Atravesaron el techo sobre mi cabeza, de un lado del sótano al otro. Señora,
grité, mi voz quebrándose. Señora, ¿hay alguien más en la casa? No hubo respuesta. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Necesitaba salir. Ahora. Agarré mi caja de herramientas y corrí hacia las escaleras. No me importó el panel eléctrico, ni la paga, ni nada. Solo quería salir de esa casa. Subí los escalones de 2 en 2, mi respiración jadeante, el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Cuando llegué a la puerta del sótano y la abrí, la luz del día que entraba por las ventanas de la casa me pareció la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Pero la casa estaba en silencio, demasiado silencio. De la oscuridad del pasillo que llevaba al sótano, emergió una figura. Era un niño. No podía tener más de 7 u 8 años. Vestía ropa antigua, de los años 50. Pantalones cortos hasta la rodilla, una camisa blanca. Pero había algo terriblemente mal con él. Su piel era del color de la ceniza, gris, sin vida. Sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, solo oscuridad absoluta. Y cuando sonrió, sus dientes eran demasiado afilados, demasiado numerosos. He esperado tanto tiempo, dijo, su voz resonando de manera imposible en el pequeño pasillo. Tanto tiempo en esa caja, tan frío, tan solo, pero ahora estoy libre. Y tú me ayudaste. Retrocedí, el candelabro temblando en mis manos. No te acerques, advertí, aunque sabía que era inútil. La cosa que parecía un niño inclinó su cabeza hacia un lado, de una manera que ningún humano podría hacerlo. Un ángulo imposible que hizo que algo en mi estómago se revolviera. ¿Por qué tendrías miedo de mí? Solo soy un niño, ¿no ves? Mamá me trajo de vuelta, me prometió que podría jugar de nuevo. Dio un paso hacia mí, y luego otro. Sus movimientos eran extraños, espasmódicos, como una marioneta mal manipulada. Pero mamá rompió su promesa, me encerró, me dejó solo en la oscuridad. ¿Sabes lo que se siente estar solo por 70 años? Sentir el tiempo pasar y pasar sin poder moverte, sin poder gritar, solo existiendo en ese diminuto espacio. Otro paso. Estaba a solo 3 metros de mí ahora. Pero tú me liberaste, eres mejor que mamá. Quizás pueda perdonarte, quizás no tenga que lastimarte. Quizás solo lastime un poquito. Corrí. No hubo pensamiento, no hubo plan, solo terror puro propulsando mis piernas. Corrí hacia las escaleras que llevaban al segundo piso, escuchando la risa de la criatura detrás de mí. Una risa aguda, como cristales rompiéndose. Subí las escaleras tropezando, casi cayéndome 2 veces. Podía oír a la cosa siguiéndome, pero sus pasos no sonaban como pasos normales. Sonaban como si algo estuviera arrastrándose por las paredes y el techo al mismo tiempo. Llegué al segundo piso y me encerré en la primera habitación que encontré. Era un dormitorio, con una cama antigua cubierta con una colcha amarillenta. Empujé una cómoda pesada contra la puerta, sabiendo que probablemente no serviría de nada, pero necesitando sentir que hacía algo. El silencio volvió, completo y absoluto. Me quedé ahí, respirando pesadamente, mirando la puerta, esperando. Minutos pasaron. 5, 10. Nada sucedió. Tal vez se había ido. Tal vez todo había sido una alucinación causada por el miedo y la sugestión de esa maldita carta. Entonces mi teléfono sonó de nuevo. Era mi esposa. Contesté con manos temblorosas. Roberto, ¿dónde estás? Todos están preguntando por ti. La fiesta ya empezó. Estoy atrapado, susurré. Necesito que llames a la policía. Dame la dirección donde estoy. Miré alrededor buscando alguna pista, pero no había nada que me dijera el nombre de la calle. ¿Atrapado? ¿De qué hablas? ¿Estás bien? No, no estoy bien. Hay algo en esta casa. Algo que no es humano. Necesito que... La llamada se cortó. Miré la pantalla de mi teléfono. Sin señal. Eso era imposible. Acababa de tener señal hace un segundo. Entonces escuché su voz. Pero no venía de afuera de la habitación. Venía de debajo de la cama. Te veo. Me alejé de la cama de un salto, mi espalda chocando contra la pared. Observé el espacio oscuro debajo de la cama, esperando ver algo moverse. Pero no había nada.
Entonces escuché un golpe suave en la ventana. Me giré. Ahí estaba, al otro lado del vidrio, en el segundo piso, sonriéndome. Imposible. No había nada en lo que pudiera estar parado. ¿Quieres jugar?, preguntó, su voz amortiguada por el vidrio pero perfectamente comprensible. Sé muchos juegos, juegos que aprendí en la oscuridad, juegos que te enseñarán cosas. Alcé el candelabro y corrí hacia la ventana, golpeándola con toda mi fuerza. El vidrio se hizo añicos, cortándome las manos, pero no me importó. Necesitaba salir de esa habitación, de esa casa, de cualquier lugar donde esa cosa pudiera alcanzarme. Antes de que pudiera trepar por la ventana rota, sentí manos frías agarrándome los tobillos. Manos pequeñas pero increíblemente fuertes. Me jalaron hacia atrás con una fuerza que ningún niño debería tener. Caí al suelo golpeándome la cabeza. Cuando abrí los ojos, la criatura estaba sobre mí, su rostro a centímetros del mío. El olor dulzón que había percibido antes era abrumador ahora, saliendo de su boca cada vez que hablaba. Jugaste conmigo, me dejaste salir de la caja, ahora debemos terminar el juego. Sus manos, frías como el hielo, tocaron mi rostro. Cerré los ojos esperando el final, pero entonces escuché otra voz. Una voz de mujer, anciana pero poderosa. «¡Suéltalo!». Abrí los ojos. La señora que me había llamado estaba en el umbral de la puerta, sosteniendo algo en sus manos. Un libro viejo, con símbolos similares a los de la caja tallados en su cubierta. La criatura siseó, un sonido que ningún humano podría hacer, y se alejó de mí. «Tú no deberías estar aquí», dijo la criatura, su voz ahora más profunda, amenazante. «Tú no puedes detenerme, el sello está roto». «No puedo detenerte», admitió la señora abriendo el libro, «pero puedo contenerte el tiempo suficiente para que él escape». Comenzó a leer en un idioma que nunca había escuchado. Las palabras sonaban antiguas, poderosas. La criatura gritó, un sonido agudo que hizo que los vidrios de las ventanas vibraran. «¡Corre!», me gritó la señora. «¡Corre ahora!». No me lo pensé dos veces. Me levanté y corrí hacia la puerta, pasando junto a la señora. Bajé las escaleras, escuchando los gritos de la criatura y el cántico continuo de la señora detrás de mí. La puerta principal ahora estaba abierta. No me detuve a preguntar cómo o por qué. Simplemente corrí hacia afuera, hacia la luz del atardecer, hacia mi camioneta. Arranqué el motor con manos temblorosas y aceleré, alejándome de esa casa lo más rápido que pude. En el espejo retrovisor vi a la señora parada en la puerta, todavía sosteniendo el libro, y detrás de ella, apenas visible en la penumbra de la casa, estaba la figura del niño, observándome partir. Manejé sin parar hasta llegar a casa. Cuando entré, todos me miraron con preocupación. Estaba cubierto de polvo, con cortes en las manos por los vidrios rotos, y probablemente lucía como si hubiera visto un fantasma. Porque eso era exactamente lo que había visto, o algo peor. Mi esposa me llevó al hospital. Les dije que había tenido un accidente en el trabajo, que me había caído y cortado con unas herramientas. No les mencioné la casa, ni la caja, ni la criatura. ¿Quién me habría creído? Durante las siguientes semanas traté de encontrar la casa de nuevo. Conduje por esa zona varias veces, buscando la casona amarilla, pero no la encontré. Era como si nunca hubiera existido. Pregunté a gente del área por una casa colonial amarilla habitada por una señora anciana. Nadie sabía de qué hablaba. Llegué a pensar que tal vez todo había sido una alucinación, un episodio psicótico causado por el estrés. Pero entonces, un mes después, encontré algo en el bolsillo de mi chamarra de trabajo. Algo que no debería estar ahí. Era el muñeco de tela, el mismo que había estado en la caja, con los hilos rojos todavía atados alrededor de su cuerpo, y estaba tibio al tacto. Lo quemé esa misma noche, observando cómo las llamas lo consumían en mi patio trasero. Mientras ardía, habría jurado que escuché esa risa de niño una vez más, distante pero clara. Han pasado 2 años desde entonces. No he vuelto a ver a la criatura, ni a la señora, ni he encontrado la casa. Pero a veces, en las noches, cuando todo está en silencio, escucho pasos pequeños fuera de mi recámara, y cuando me levanto a revisar, no hay nadie, pero sí encuentro huellas.
Huellas pequeñas, del tamaño de un niño, en el pasillo. Huellas que desaparecen antes del amanecer. No sé si el muñeco era realmente el ancla, o si solo era una parte del ritual. No sé si destruirlo lo liberó completamente o si solo debilitó el sello un poco más. Lo que sí sé es que algo me sigue, algo que espera pacientemente el momento correcto. Y lo más aterrador es que cada noche, las huellas están un poco más cerca de mi puerta. Eso es todo lo que Roberto compartió conmigo. Me dijo que desde entonces duerme con las luces encendidas y que está considerando mudarse de casa. Si alguna vez encuentras una caja sellada en un lugar donde no debería estar, por favor, no la abras. A veces las cosas están selladas por una muy buena razón. Si esta historia te dejó pensando, déjame un comentario con tu opinión. ¿Crees que Roberto realmente liberó algo o fue su mente jugándole una mala pasada? Me encantaría saber qué piensas. Nos escuchamos en la próxima historia.